deformación, la longitud se reduce, ¿sí? Y el área transversal en la zona intermedia como que se expande. Entonces hay una relación, en el caso del concreto, por ejemplo, es de 0.3, ¿sí? Pero para que esto suceda, el elemento tiene que fluir precisamente a esta compresión pura. Sin embargo, hay casos donde el elemento es tan esbelto que antes de que empiece a aparecer esto, se dobla, como si ustedes apretaran en los extremos una barrita de espagueti. Ahí, antes de que se empiece a como aplastar, se dobla. Y esa ya es una falla por pandeo, inducida por la compresión. Entonces, así como vimos lo que es la tensión nominal, existe la compresión nominal, o bien, ahí en el nombre, la resistencia nominal del elemento a la compresión. Entonces, aquí ya no le vamos a llamar P subíndice N, le vamos a llamar P subíndice N, que ya hablamos de compresión. Esta que va a ser igual, fíjense, la fórmula es algo parecida a la tensión, involucra el área de acero gruesa del elemento, o bruta, pero ya no se multiplica por el FY, se multiplica por algo que se llama esfuerzo crítico o esfuerzo de pandeo por flexión, que lo van a encontrar con esta variable F subíndice CR de crítico. Este documento igual les voy a pedir que luego lo copien. Sí, ahorita lo voy a explicar y voy a hacer algunos ejercicios retomando precisamente estas ecuaciones. Entonces, esta que marco aquí es muy, muy importante. Es la resistencia nominal a la compresión. Obviamente va a ir factorizada por un parámetro de seguridad en función del método que utilicemos, si es por ASD o por el RPB, ¿sí? Entonces, se dice que el elemento soporta los esfuerzos a compresión cuando éste no presenta deformaciones excesivas ni se rompe. En este sentido, la compresión generada cuando mucho será igual a la compresión nominal del elemento. ¿Qué elementos estructurales en una edificación son los que trabajan por lo regular compresión? Las columnas de entrada. O sea, todas las columnas van a ver que van a estar sometidas a la compresión. ¿Sí? Otro caso que también pasa es en las armaduras. Las armaduras hay barritas que además de trabajar la tensión pueden trabajar la compresión. ¿Sí? Entonces son todos aquellos miembros que sean sometidos a este apachurrón. Entonces el caso más evidente que ustedes van a ver en las estructuras es en los elementos verticales, ¿sí? En las columnas. Entonces, es lo que les comento, ¿no? El caso de las columnas, ¿sí? Son los elementos más conocidos que trabajan ante este efecto, pero también pueden ser los miembros de elementos articulados, como son las armaduras, ya sea planas o las tridilosas, donde se constituyen por cuerdas, diagonales y postes, siendo los postes por lo regular, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender también de la geometría que se tenga para que el poste sea el que trabaja la compresión, pero también pueden ser las diagonales inclusive, ¿no? Elementos de adiestramiento, como lo son los contraventeos, también pueden experimentar compresión, ¿sí? Como el contraventeo para restringir la deformación en edificios altos. Entonces van a ver que estos miembros tienen una relación muy grande entre lo que es su longitud o altura y lo que es su ancho, que en este caso el parámetro que vamos a utilizar es el radio de giro. Entonces va a haber una relación de esbeltez también más o menos permitida cuando mucho. Entonces esta relación de esbeltez que precisamente se obtiene con esta formulita que vemos acá abajo. Es la longitud del miembro entre el radio de giro mínimo. Recuerden que en función de la geometría del elemento, en su sección transversal, podemos tener radio de giro en X y en Y. En el caso del PTR cuadrado, pues son iguales. En el caso del IPR ya vimos que es más vulnerable el de Y. ¿Sí? Entonces se divide eso y se obtiene esta relación de esbeltez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si el elemento es muy esbelto, es más fácil que llegue a fallar por el pandeo, como pasa con el espagueti. Si el elemento, y a su vez, si es más susceptible a fallar por este pandeo, resiste menos carga, porque tantito con lo que la apachurremos ya está doblando. Si es más corto, va a tener mayor resistencia a soportar carga y menor susceptibilidad a pandearse por
por la compresión. Entonces, la relación de esbeltez juega un papel fundamental en lo que es el análisis de las columnas. Entonces, ¿qué modos de falla tenemos en columnas cargadas axialmente? Bueno, tenemos primero lo que es el pandeo flexionante, también conocido como pandeo de Euler, y que es algo muy parecido a lo que vieron en concreto en lo que es el diseño de columna, a pura compresión. Entonces, el miembro va a aparecer precisamente este doblez, esta flexión, ¿sí? Y esto va a ocasionar que se vuelva inestable. Fíjense, aquí tenemos, en la primera imagen, es una flexión en X, porque está rotando o está doblándose alrededor del eje X, pero también puede tener un pandeo en Y, que gira alrededor del eje Y. Entonces, fíjense, aquí entra un concepto muy importante que ustedes vieron en estructuras determinadas, que es el momento de inercia, para que tengamos precisamente este pandeo en X, pues tenemos que vencer también lo que es el momento de inercia en X. Entonces, este pandeo alrededor del eje X es mayor, por eso se pandea al momento de inercia precisamente que se presenta ahí. Acá ahora estamos viendo precisamente el momento de inercia en Y, donde es un pandeo lateral. Entonces, cuando la viga se está como torciendo, doblando hacia los costados, bueno, o la columna, ¿no? Hacia los costados de la sección que es Y. Entonces, aquí estamos venciendo al momento de inercia en el eje Y. Tenemos el pandeo torsionante, que es cuando la falla se da por torsión o una combinación de pandeo torsional y flexional. La cargamos, ¿sí? Y como que se retuerce la columna o el miembro que estamos analizando precisamente por ese efecto. Y sobre todo se presenta cuando tenemos la combinación de la torsión en estos elementos. O sea, además de que se pandea, también se puede como torcer. Cuando hay excentricidad en la carga, también puede. ¿Por qué? Porque está fallando toda la barra. Pero también podemos tener una falla local, que es más una parte del perfil. Por ejemplo, en un perfil IPR, ¿sí? Podemos tener una falla en alma, que es como lo vemos en la primera figura, donde se están doblando los patines, perdón, una falla de patín, corrijo, donde se están doblando como las alitas, ¿no? El patín superior o el patín inferior. Y la segunda sí es una falla en el alma, que es donde la compresión precisamente hace que la parte de la sección vertical se doble. Entonces es una falla lateral en el alma. ¿Y a qué se deben estas fallas? Pues muchas veces se deben a que hay una relación muy grande entre lo que es el ancho del patín y el espesor, o bien en la altura del alma y el espesor, y entonces se vuelve una sección bastante esbelta y es muy fácil que se doble. Esta ocurre cuando parte o partes de la sección transversal de la columna son tan delgadas que se pandean localmente en compresión. La susceptibilidad se mide por relaciones ancho-espesor de las partes de la sección transversal. De hecho, hay fórmulas para identificar si es susceptible a que falle por pandeo local, ya sea en el patín o en el alma. Entonces, únicamente es sacar las relaciones de lo que es el ancho y espesor del patín y ancho y altura espesor y altura del alma, y entonces ver que no sobrepasen precisamente un parámetro, y ya con eso vemos que el perfil puede ser estable ante esas condiciones. Sin embargo, también aquí entra un parámetro muy importante, que es la longitud efectiva, ¿sí? Entonces, una cosa es la longitud que tiene el elemento, o sea, el largo que tiene la columna, y otra cosa es qué tan efectiva va a ser esa longitud para fines de pandeo. Pues no es lo mismo tener una columna articulada en los extremos que una columna empotrada. Eso va a modificar precisamente esas condiciones de esbeltez, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, va a estar en función de la restricción o los apoyos que tengan los extremos.
una columna sujeta a compresión axial se acortará en la dirección de la carga, ¿sí? Si la carga se incrementa hasta que la columna se pandea, el acortamiento cesará y la columna se flexionará o deformará súbitamente en el sentido lateral. Aquí está mal, pudiéndose torcer, pudiendo torcerse en una dirección perpendicular a su eje longitudinal, ¿sí? Entonces, es tal cual este párrafo que habla del pandeo por la compresión. Entonces, la resistencia de una columna y el modo de fallar dependen en gran medida de esta longitud. Fíjense, aquí tenemos varios ejemplos de columnas bajo ciertas condiciones de apoyo. Aquí viene qué significa cada símbolo. Por ejemplo, voy a leer la parte aquí abajo donde estoy señalando con el mouse. El primero, arriba hacia abajo, simboliza, ustedes ya saben que es un apoyo empotrado, es un apoyo rígido. Entonces, el enunciado dice rotation fixed and translation fixed. ¿Qué significa esto? Que la rotación y la traslación están restringidas. Fixed es restringido, prohibido. Entonces, ¿qué significa? Que ahí el factor sería toda la longitud. Ahí el factor
elástico. Taylor, que es el cual que en cuanto cargamos luego los escalones columnas bastante esbeltas. Entonces, se toma pie al cuadrado por el modo elástico, entre, fíjense, ya no aquí no metemos el momento inercial porque ya lo vamos a simplificar con lo que sería acá abajo, y que sería K por L entre R, el R es el radio de tiro más pequeño, y todo esto al cuadrado. Lo llaman peso de Euler. Entonces, de aquí viene la clasificación de columnas. Las columnas largas son aquellas que tienen una relación desde el peso efectivo muy grande. Son aquellas susceptibles al pandeo elástico. En lo que la fórmula de Euler predice muy bien la resistencia de estas columnas largas. Tal vez no pueden tener que todas las columnas trabajan así, por eso vienen otras clasificaciones. Las columnas cortas son aquellas que tienen una relación desde el peso muy chiquita y por lo tanto la falla que se presenta no es al pandeo, de hecho es al aplastamiento, o sea, como que fluye, el material se arruga y se aplasta pues, hasta que truena. Entonces, en este caso, en estas columnas no ocurre el pandeo. Son bastante robustas. Las intermedias son aquellas donde, y de hecho es el común, que es el más común encontrar este tipo de columnas, donde algunas fibras alcanzan la fluencia y se aplastan y otras no. Entonces, en este caso, los miembros fallarán tanto por fluencia, o sea, el acero en este caso empieza a fracturarse, a fluir, a arrugarse, y a su vez el material empieza a pandearse. Entonces, se genera una especie de combinación de estas dos fallas, aplastamiento y a su vez lo que es el pandeo. Este comportamiento se le llama inelástico, porque como empiezan a fluir las fibras, ya no puede regresar a su forma original. En el caso de columnas largas, si le aplicamos una pequeña fuerza al principio, se dobla, pero van a ver si ustedes quitan la fuerza, regresa. O pasa con espagueti, ustedes carguen tantito y suelten y van a ver que regresa a la forma original. ¿Por qué? Porque está generándose el pandeo en un principio en el rango elástico. Pero van a ver que ustedes aumentan, en lugar de que empiece como a aplastarse, truena luego. ¿Por qué? Porque ya está, ya la resistencia también se vulnera muchísimo por esa reducción del peso. Ya creo que no sea las más idóneas, de hecho todo lo contrario, se pierde muchísimo la resistencia.
ahí unas formas de cómo poder clasificar el esfuerzo crítico que le va a corresponder a la columna en función de la relación de Ventés. Estas son ecuaciones que vienen también en los libros en este tema. Sin embargo, voy a mostrar más adelante unos un poquito más sencillos, pero utilizar esto sería lo mismo. Recordando que el esfuerzo de Euler es esta formulita que tenemos acá abajo, pi al cuadrado por e entre esta relación de Ventés efectiva, que es lo que está en paréntesis al cuadrado. Entonces, aquí tenemos dos supuestos. Si la relación de Ventés efectiva es menor o igual a 4.71 veces a raíz cuadrada de la división del módulo elástico entre el FY, entonces el esfuerzo crítico se calcula con esta ecuación que tenemos acá. O bien, esto pasa cuando el FY y el FE, el FE es el esfuerzo de Euler, nos da una relación menor o cuando mucho igual a 2.25. De las dos formas va a suceder esto. Entonces, cuando tengamos este tipo de columnas definidas por esta relación desde el test, también por esta relación entre el FY y el esfuerzo de Euler, el esfuerzo crítico se obtiene de esta manera. Es 0.658 a la potencia de esta división de FY entre FE, y ese resultado se multiplica por el esfuerzo límite a la afluencia de la celda. Sin embargo, cuando la relación de test es mayor, aquí estamos hablando ya de columnas largas, muy esbeltas, cuando es mayor a 4.71 veces esa raíz cuadrada, o bien cuando la relación entre el FY y el esfuerzo de Euler es mayor a 2.25, entonces lo que va a pasar es que el esfuerzo crítico se va a tomar como 0.877 el esfuerzo de Euler. Entonces el esfuerzo de Euler precisamente es el parámetro que va a definir cómo se va a comportar la columna. Entonces, en este punto, se viene aquí lo que es la curva de Euler, que es la que viene de color, bueno, de color negro y como punteado. Entonces, realmente si nosotros siguiéramos la tendencia de esa curva, sería como asintótica. Sin embargo, esto no es cierto. O sea, la tendencia de la resistencia de la columna, si ustedes tienen una relación, déjenme pasar a esta parte, si ustedes tienen una relación en esta zona, pues Ventés, donde son, aquí estamos hablando de columnas muy robustas. Hacemos un poquito más degradado. Entonces, por ejemplo, si hablamos aquí de una columna que tiene una relación de Ventés, fíjense, entre más hacia la izquierda estamos hablando de relaciones de Ventés efectivas muy chiquitas, o sea, son columnas muy robustas, son poco esbeltas. Entonces, todas estas que caen en esta zona prácticamente son columnas cortas o robustas. Fíjense la resistencia que tiene el material, pues es casi pega al FY, o casi es el valor del límite de influencia. Conforme nosotros vemos que el elemento está siendo más esbelto y menos robusto, ¿qué es lo que va a pasar? Que decrece la resistencia, en este punto, por ejemplo, ya no es el valor de FY, ya sería precisamente una proporción menor al FY, porque estaría cruzando en esta zona. Entonces, entre más esbelto lo estemos haciendo, nos vamos recorriendo a la derecha la gráfica, entonces van a ver que la resistencia va bajando. Llegamos a un punto donde la relación de Ventés en esta zona, a partir de aquí, sería prácticamente el 44% de los que o sea, ya perdimos más de la mitad de esta resistencia. Entonces, todas las columnas que tengan esa relación de Ventés, donde su resistencia sea mayor a 0.44 de FY, tienen un comportamiento inelástico, o sea, estas fallan
por fandeo, no, pero no te fallan por aplastamiento. Conforme la resistencia es menor, entonces estamos hablando de columnas tan esbeltas que su falla es por fandeo, ya no es por aplastamiento. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora vamos aumentando más la relación de esbeltez? Ya caemos en esta zona. Entonces, si nosotros vamos graficando todos estos puntitos, va generando esta especie de curva donde cambia lo que es la pancita, ¿no? Entonces ya no se hace cóncava, sino se hace convexa. Entonces, fíjense, ¿qué pasó aquí? Aquí es cuando ya tenemos margenes de esbeltez muy grandes, que son mayores a 4.71 veces esta raíz cuadrada. Entonces, fíjense, la resistencia ya está bastante baja. Conforme vamos avanzando, llega un punto donde esto se hace asintótico, que significa que se hace chiquito, pero no tanto para llegar a cero. Porque de cierta manera siempre va a tener resistencia, pero como verán, ya es muy baja. Entonces, muy importante cuidar las proporciones de las columnas, porque si las hacemos muy esbeltas, pues ¿qué va a pasar? Que va a tener muy poca resistencia y entonces tal vez no cumple. Por eso hay que cuidar ciertas proporciones. Por ahí en el PowerPoint que les expliqué de predimensionamiento, viene una relación de esbeltez activa. ¿Sí? Este es un primer parámetro de prediseño, que es el que ustedes van a trabajar para más o menos establecer las relaciones de sus columnas. Podemos salir columnas, no sé, de 8 metros de alto, con una dimensión de, se me ocurre, 20 centímetros de ancho, no puede ser eso porque se hace bastante esbelto, y entonces esta relación hace que disminuya muchísimo la resistencia. Entonces, todo lo que está arriba de este punto, que es donde se intersectan estos dos, ¿sí? El esfuerzo crítico va a estar definida por esta ecuación que tenemos acá arriba. Nunca vamos a poder suponer que trabaja al FY, nunca, no lo podemos manejar así. Manejar el FY sería como el caso ideal, y es hablar de una relación de esbeltez prácticamente de 1, donde el ancho de la columna es igual al largo de la columna y son ciertos. Entonces, por eso siempre vamos a tomar el esfuerzo crítico, no el FY, no es como la tensión, ¿sí? Pero conforme nosotros ya estamos más en esta zona de acá, elementos muy esbeltos, entonces nosotros vamos a tomar el esfuerzo crítico como esfuerzo crítico. Y que va a ser una proporción del esfuerzo de U, una proporción de 0.877. Viene precisamente de esto, esta es la gráfica de cómo estamos viendo la resistencia del acero en función de la relación de esbeltez. Bueno, ¿cómo vamos a nosotros revisar la compresión pura? Ya saben que tenemos dos métodos, ¿sí? El método de esfuerzos permisibles, que es ASB, y el esfuerzo de cargas y resistencias factorizadas, que es el RP. Entonces, PS, o P subíndice S, para que ya no me vuelvan a preguntar más adelante qué significa esto, ahí está. Significa compresión de servicio o compresión actuante, es la carga, pero de servicio. PU es la carga factorizada, es la compresión factorizada. P subíndice N, ya habíamos quedado que es la resistencia nominal del elemento a la compresión. Entonces, en ASD, ¿qué vamos a hacer? Dividir esta resistencia nominal entre 1.67, que sería este factor de reducción a la compresión. Y en el RPD lo vamos a multiplicar por 0.9. Muy similar como lo manejamos en tensión, ¿no? La idea es que la compresión de servicio sea menor o cuando mucho igual a lo que es la compresión ya de diseño, que simplemente es la nominal entre el omega para SD. Para el RPD, la compresión para diseño va a ser el phi, la resistencia nominal, y ahí la carga factorizada jamás debe rebasar esa resistencia de diseño, esa compresión de diseño, que ya tenemos factorizada, ¿no? Pues ya la nominal con un porcentaje diezmal. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, profe. Bien. Estas son las ecuaciones que vamos a trabajar para la revisión.
Definición de las relaciones del test para perfiles de acero a la compresión. Voy a abrir un poquito la presentación que vimos del prediseño, que es la que tienen acá predimensionamiento. Por ahí cuando vi la parte de columnas, se propone esta relación desde el test de 80. Estamos manejando un valor conservador. ¿Por qué? Porque aquí no estamos diseñando ni analizando el perfil, nada más vamos a proponer un predimensionamiento, que es lo que yo creo que hagan un proyecto a partir de cierta geometría y se acabó. Pues sí, seguramente esa geometría puede estar un poco sobrada, pero hay que partir de esa situación conservadora. ¿Sí? Ese K precisamente obedece ya eso. Entonces, si vamos a formar marcos rígidos, el K va a ser 2.8 porque está encontrado siempre en los extremos, siempre. Entonces, la idea es que ustedes propongan perfiles que no sobrepasen esta estación desde el 80. Si nosotros lo diseñáramos, ahora además los marcos rígidos trabajan no a compresión, sino a flexo-compresión que puede ir en el sentido X y en el sentido Z. Por eso también aquí se propone, y es una recomendación de ese libro, o ese manual que les compartí, pensando en que también tenemos esos efectos. Acá como estamos analizando pura compresión sin flexión combinada, pues realmente la norma, o en este caso el ISC, permite que cuando mucho sea de 200 la relación de test. Yo lo que recomiendo es que se manejen en rangos que van de 50 hasta 150. Lo que permite. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué se obtiene? Que entonces el radio de giro mínimo debe ser mayor o igual a la longitud de longitud que está por L entre 200. Recuerden que el radio de giro se tiene a partir de esta ecuación que involucra el área de la sección y el momento de inercia en el eje en que nosotros queramos el radio de giro, y esto obviamente obteniendo la raíz cuadrada. ¿Sí? Por lo tanto, para diseño de miembros a compresión pura, se nos proporcionan pues, las dos ecuaciones que son muy similares para el caso de diseño de miembros a tensión. ¿Qué vamos a obtener aquí? Lo que requerimos es una área de acero, cuando menos sea igual a lo que viene del lado derecho de la ecuación. Entonces, para ASB tenemos que obtener el esfuerzo crítico, también conocido por esfuerzo del calor por flexión. Vamos a conocer la carga de servicio a compresión y el omega también ya lo sabemos. Entonces el que vamos a calcular es el esfuerzo CR, o esfuerzo crítico. Dividiendo esto vamos a obtener el área de acero mínima necesaria. Cuando tenemos el RPD, aquí es la carga por presión factorizada entre pi, que es 0.9, antes era 0.85. Pero se hizo una reforma al ISC. El ISC de la versión del 2016 ya maneja un factor de elección menos conservador que es de 0.9. Entonces ustedes por eso seguramente habrán aprendido un concreto que era de 0.85 o verán en los libros que se maneja con 0.75. Está bien, de hecho no lo veo mal porque es un poquito más conservador, es un 5% de conservador. ¿Sí? Pero ya lo que es el último manual del INCA y la última versión del manual de la ISC proponen un factor de resistencia para compresión de puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto seguramente viene a raíz de estudios donde se ha visto que todavía puede trabajar un poquito más lo que es el perfil de acero a compresión. Entonces, es a partir de esta división. Entonces aquí, como verán, es encontrar el esfuerzo crítico. Hablando de ese esfuerzo crítico, ¿cómo lo vamos a calcular? Yo ya les había presentado unas fórmulas acá para obtenerlo. Se pueden ir por este caminito, van a llegar a lo mismo. O la otra, que a mí se me hace más fácil, calculándolo así. Sabemos que el esfuerzo de Euler es esto, entonces se va a calcular un parámetro denominado lambda, que es esta letra griega rara, lambda es un índice C, que simplemente es un parámetro para evaluar qué tipo de falla va a presentar la columna, y en ese sentido vamos a saber si la columna tiende a ser más esbelta o más robusta.
Este lambda viene precisamente de sacar la raíz cuadrada del F y entre F. Este lambda es lo que tenemos aquí adelantito, es lo que tenemos, perdón, aquí, que nos da una comparación con 2.5 solamente sacando la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, implícitamente estamos viendo aquí lambda. Entonces, obtienes el lambda de esta manera, o bien también se puede obtener de la siguiente forma. Entonces, me gusta manejarlo mejor con la segunda, ¿por qué? Porque ya no tenemos que acá calcular por células, ya directamente sustituimos valores que seguramente ya habremos conocido. El FY obviamente es un dato conocido porque es la aleación del acero, el tipo de ASTM que se está utilizando. El módulo de elasticidad, pues para el acero es una constante. También va a ser un dato conocido. La longitud de la columna también va a ser una constante. La K también va a ser una constante identificando los tipos de apoyos que tiene la columna. Y ya saben que es una constante. Y el radio de giro, pues vamos a tomar el más pequeño. Entonces, si ya nos dan la sección transversal, pues únicamente es buscar en tablas el radio de giro más chiquito. Todo esto, y con eso obtenemos el factor lambda. Entonces, vamos a comparar que en cuál de los dos casos podemos caer, ¿no? Si el valor de lambda es menor o cuando mucho igual a 1.5, precisamente voy a regresar acá atrás un poco este tipo de eso. Piensa acá, el FY entre FE, ¿sí? Es el lambda al cuadrado. Entonces ustedes agarran 1.5 al cuadrado, les va a dar este 2.25. Lo que tienen aquí es simplemente el valor de lambda al cuadrado. Entonces, es lo mismo que estamos haciendo acá. Si este lambda es menor o igual a 1.5, ustedes van a calcular el valor de FCR con la ecuación que aparece en rojo. La base de 0.658 y esto lo van a elevar a la potencia lambda cuadrática. O sea, primero hay que sacar el lambda, después elevarlo al cuadrado y ese va a ser el valor del exponente del punto 658. Y ese valor lo multiplican por el FY, que es exactamente lo mismo que lo de acá. Punto 658 a la potencia FY entre el esfuerzo de Euler y todo esto por el FY. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando lambda es mayor a 1.5? Significa que ahí la falla va a ser elástica. Y aquí es donde pues este tipo de falla pasa en las columnas muy esbeltas, o sea, columnas largas. ¿Sí? En el caso de la falla inelástica pasa en columnas cortas o columnas intermedias, de hecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de relaciones del test no tan pronunciadas o no tan largas. Acá sucede cuando tenemos relaciones de test muy grandes, o sea, son muy largas las columnas respecto a su expresión transversal. Están muy delgadas para la altura, ¿no? Aquí, ¿cómo tendríamos el valor de FCR? Dividiendo el punto 877 entre lambda al cuadrado y todo esto por el FY. Que esto es exactamente lo mismo lo que tenemos acá, punto 877 del esfuerzo de. Es importante que primero se obtenga lambda. Si no se tiene lambda, no se va a poder obtener cuál es el esfuerzo crítico que corresponde, porque nos podemos equivocar, capaz de que nosotros suponemos que es una falla inelástica, cuando es tan esbelta la columna que realmente la falla que aplica es elástica. Y entonces el esfuerzo crítico tiene que ser mucho menor, porque va a resistir menos. Es muy importante que primero se obtenga el tipo de falla. Repito, la falla inelástica se da en elementos poco esbeltos. La falla elástica en elementos muy esbeltos. Es aquí en la falla elástica donde apachurramos y luego se está cambiando. En la falla inelástica no es así. Se apachurra y se empieza a aplastar y a su vez empieza como a cambiarse un poco. Tiene mayor resistencia. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes.
No, yo creo que hasta el ejercicio, porque esto en teoría pues sí es muy bonito todo. Está bien. ¿Alguien más? Todo bien. Ahorita como vamos a resolver entonces un ejercicio, yo prefiero que hagamos un break de una vez. Igual, si quieren ir aprovechando, notando algunas. De hecho, estas fórmulas son las que hacen mi carta. O sea, esto es de revisión, esto de la relación del test, esto es para diseño, y estas que vienen para sacar láminas. O sea, prácticamente son las ecuaciones que vienen de la diapositiva 14 a la 18. Si gustan anotarlas ahorita en un apartado para que las estén como utilizando, y ya después copian bien el ajuste, ¿no? Hay que dejar un espacio suficiente para que primero vayan notando este punto y ya después el ejercicio. De hecho, el ejercicio igual lo voy a resolver, ya después ustedes lo copian, ¿no? Igual chance salimos un poquito antes y ya les doy tiempo para que de una vez tomen su apunte. Son las 12:19, vamos dejando unos 15 minutos de descanso. Regresamos a las 12:35, jóvenes. Voy a ahorita salirme de la llamada y nuevamente me conecto. No, profe, gracias. Gracias.